De cada 100 jóvenes salvadoreños, solo 12 logran cursar estudios superiores. Quienes lo logran se enfrentan al enorme reto de encontrar un trabajo que reúna sus expectativas salariales y profesionales. Empresa, farmacéutica. Plaza solicitada, ingeniero químico. Tipo de contratación, tiempo completo. Años de experiencia, de 1 a 3 años. Salario, $600. Empresa, bancos financieras. Plaza solicitada, abogado. Años de experiencia, de 1 a 3 años. Salario, $800. Empresa, industrial. Plaza solicitada, ingeniero civil. Tipo de contratación, por proyecto. Años de experiencia, de 3 a 5 años. Salario, $800. Son ofertas de trabajo reales, a las que se enfrentan numerosos profesionales en El Salvador que no solamente representan un desafío en encontrar un primer empleo profesional, sino también la posibilidad de un salario significativo para aquellos que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral. Siempre las ofertas laborales comienzan con un sueldo demasiado bajo, que no alcanzan para poder costear la vida de uno. Para mí es como bien difícil conseguir y decir las empresas como no, pero es que usted no tiene experiencia y necesitamos 5 años de experiencia con maestría y que tenga 25. Creo que sacar una carrera ahora en día es importante. Por supuesto, tener un título que respalde tus conocimientos es importante, pero un título no te asegura tener un trabajo. Un título no te asegura tener un trabajo y no te asegura para nada tener una remuneración grande. Al inicio me lo dijeron, muchas personas a lo largo de mi carrera me dijeron, yo nunca he visto a una mujer haciendo este trabajo de electricidad y esto. A la hora de buscar trabajo te va a costar. Hay nuevas condiciones laborales como el tema del home office. Eso lleva a que los profesionales tengan que desarrollar nuevas competencias, más que todo en la parte digital, ¿verdad? Por otro lado, lo que hemos observado, por lo menos en las ofertas que nosotros hemos recibido, es que después de la pandemia sí hemos recibido más ofertas laborales, pero los salarios son menores a lo que antes teníamos en la pandemia. Por ejemplo, para la carrera de ingeniería, para los cargos involucrados con ingeniería, se ha reducido alrededor de un 20-25% el salario. Es muy probable que los salarios hayan quedado congelados, hayan bajado. También es muy probable, y con eso hay que poner mucha atención, que algunas organizaciones lo que estén buscando son empleados junior para irles pagando menos por corto tiempo, ¿verdad? Entonces, todo eso habla, ¿verdad?, de que sí estamos ante una situación económica de país y del sector empleador bastante complicada. Cada año, los 24 centros de educación superior en El Salvador dan paso a nuevas generaciones de profesionales preparados para afrontar el mundo laboral. Sin embargo, esta creciente cantidad de graduados se enfrenta a menudo a un mercado laboral que se muestra insuficiente para absorberlos de manera eficaz. La brecha que se crea entre las ofertas de talento académico y las oportunidades de empleo adecuadas es un desafío que tanto los graduados como la sociedad enfrentan.
Thank you for calling to our travel agency. My name is Brian. How can I help you? Estudié en el 2018, empecé a estudiar la licenciatura en psicología y culminé los estudios el año pasado, de hecho. Por eso yo decidí optar por aprender inglés y poder trabajar en un call center porque el salario es un poco más alto. No se valora demasiado al profesional como debería ser. Uno de los profesionales que son menos valorados son los maestros. Ellos son los que prácticamente educan al país y su sueldo no es muy competitivo. O sea, es decir, si lo ponemos desde ese ejemplo, mi hermana es docente, de hecho. Yo soy psicólogo. Pero lo que yo gano en el call center, ella no lo gana ni siquiera en un mes. Estuve en un call center, obviamente yo feliz, ¿verdad? Call center ganaba súper bien. Me acuerdo que en la cuenta que estaba ganaba $800 más comisión. O sea, era como wow, decía yo. Aunque para tener una comisión uno tenía que trabajar el triple, ¿verdad? Pero ya llegó un punto en que yo me sentía como muy estancada, que estaba perdiendo todos mis conocimientos, yo quería seguir a aprender, quería tratar de cómo mejorar. Pues ahorita después ya me gradué de Kaiser University, es una universidad de Estados Unidos que está el campus latino en Nicaragua, y me gradué de administradora de empresas. En la concentración, bueno, aquí le llamamos especialización en El Salvador, en negocios internacionales. Estoy trabajando totalmente diferente, estoy en el área de mercadeo. Me costó bastante encontrar un trabajo estable, algo que donde pudiera ganar bien, donde dijera mi título vale la pena. Entonces estaba yo ahí, recién salida de la universidad, de cara a la búsqueda de trabajo, y me pasa esta situación, ¿verdad? Al final encontré esta oferta de AES, especialmente aquí en CAES, en el plantel de Ayutuxtepeque, y decía sin experiencia. Era uno de los requisitos. Entonces yo dije, este es para mí. y me dispuse a aplicar. Yo estoy físicamente en el área de escada. Es un área de tecnología de operaciones. En esta área se lleva a cabo lo que es el control, el monitoreo de la red de distribución de energía eléctrica allá afuera. Es decir, desde una computadora remotamente se tiene el control de todos los equipos que están comunicados allá afuera, en la calle. Soy la primera mujer en toda la historia de AES El Salvador, en esta área, que se encuentra en una área tan técnica como esta. Entonces, es un gran paso para nosotras y espero poder representarlas de la mejor manera, ¿verdad? Nuestra cultura salvadoreña es un poco machista y les cuesta visualizar a una mujer manipulando herramientas o incluso liderando, dando órdenes de temas técnicos como es la energía, la electricidad, procesos mecánicos, todas estas industrias que de primera mano se las atribuyen a hombres. Aprovecha el Hot Shack Weekend, hasta con el 45% de descuento en productos seleccionados. En este mundo de las locuciones, digamos que como talento estrella, porque así es como se le llama, por ejemplo, si se hacen cuñas, se hace doblajes, es un Star Talent. Ahí simplemente se paga por el servicio profesional y ya, hasta ahí. No hay prestaciones de ley. ¿Cómo logré yo entrar en este mundo? Me esforzaba mucho por meterme a proyectos multimedia, proyectos de locución en la universidad, en mis años de universidad, y una persona, Rafael Orellana, se fijó como en el potencial mío y me dijo que si yo seguía aprendiendo, si yo seguía practicando, pues iba a poder ayudarme a ingresar a este mundo, ¿verdad? ¿Siempre has tenido eso? No sé de qué hablas. Crecí en Harlem. Muchos familiares, abuelos, tíos, tías, primos. Una noche hubo mucho ruido afuera. Miré por la ventana y era Caporal. Actualmente trabajo de esto y también de los doblajes, pero sí tengo otro trabajo. Trabajo en un call center.
Pero sí, al final de cuentas es lo principal, más esto es lo secundario, y eso pues me da un buen ingreso salarial, la verdad. Muchísimas empresas de aquí del país no te van a pagar ni remotamente cerca lo que te podría pagar un call center, dependiendo de dónde te pongas. El call center en el que yo trabajaba previamente ganaba casi $1,000, ganaba $800 mensuales, y podría optar para muchísimo más en esa misma empresa, ¿verdad? ¿No tiene nada que ver con mi carrera? Por supuesto que no, pero el incentivo monetario es muy atractivo. Siento que es muy difícil que alguien que se acababa de graduar pueda tener un trabajo, tiene que pasar siempre. Es poca la persona que no ha escuchado que ha trabajado en un call center, o sea, es demasiado difícil, pero para mí parecer sentiría que es darle oportunidad a los jóvenes como esa valoración que necesitamos. Pensémoslo, una persona joven que se acaba de graduar de la universidad, para quien de repente puede ser difícil conseguir un empleo en el área específica que ha estudiado, además porque le exigen experiencia y no la tiene aún, etc. Una opción de trabajo son los centros de llamadas. Entonces, y muchos de ellos verifican, trabajando en los centros de llamadas, que el salario que ganan en un centro de llamada supera al que podrían ganar trabajando o desempeñándose en la profesión para la cual se están preparando o se han preparado. Lo que puede hacer es, número uno, volver al proceso educativo menos atractivo para la población joven. Ya de por sí se presenta deserción escolar a partir de la pandemia y además también a nivel universitario. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva estrictamente numérica, ¿verdad?, de dónde están la mayor cantidad de empleos en el seguro, bueno, pues esas son las actividades. Maquila, agencias de seguridad privada, sector construcción, centros de llamadas o call centers, servicio de restaurantes y de prestación de comidas, etc. En El Salvador, el salario mínimo en el sector de comercio y servicios se fija en $365 al mes, mientras que en la industria textil es de $359.16 y en la agricultura desciende a tan solo $243.46. Según los datos recopilados en 2022 a través de la encuesta de hogares de propósitos múltiples por el Banco Central de Reserva, más de la mitad de la población salvadoreña, es decir, el 53.8%, se encuentra en una situación económica precaria, con ingresos que no superan los $328 al mes. Esto significa que la mayoría de los salvadoreños está ganando por debajo del umbral del salario mínimo establecido para el sector comercial desde agosto de 2021. Este dato resalta una estrecha vinculación entre el nivel de educación y la situación financiera de los trabajadores salvadoreños. De hecho, ese 53.8% se refiere a la proporción de la población que ha completado entre 0 a 9 años de estudio, lo que equivale únicamente a una educación básica. En contraste, aquellos salvadoreños que están empleados y cuentan con una sólida formación académica de 13 años o más, que incluye estudios técnicos o universitarios, disfrutan de un salario promedio mensual que asciende a los $613. No obstante, esta categoría representa solamente el 15.4% de la población económicamente activa del país. Estas cifras resaltan la importancia de la educación superior y la capacitación técnica como vías para mejorar los ingresos y abrir puertas a oportunidades económicas más favorables en El Salvador. Sí creemos que la UCA en general tiene áreas de formación que responden a las demandas actuales. Sin embargo, nos estamos moviendo porque es bien importante que la persona desarrolle habilidades para poder tener iniciativa y emprender. No me refiero a que necesariamente ponga su propio negocio, pero que desarrolle proyectos, que sepa gerenciar proyectos. Básicamente, nosotros como Centro de Orientación Profesional de la UCA, ¿verdad?, estamos enfocados en establecer alianzas y vínculos
con los sectores productivos, con empleadoras, para fortalecer el tema de empleabilidad, ¿verdad? Tanto en los estudiantes, en los egresados y en los graduados y graduados de la UCA. Actualmente estamos trabajando alrededor como 850, 870 convenios y cartas de entendimiento con empresas desde la micro hasta multinacionales, ¿verdad? De todos los sectores. Hay industria, servicios, retail, banca, desarrolladoras de soluciones IT, etc. Específicamente lo hacemos por carreras, ¿verdad? Y sí, el porcentaje está de colocación alrededor del 60-70% en general. Algunas carreras en específico sí tienen mayor demanda, como ingeniería en informática y como la licenciatura en contabilidad, ¿verdad? Que ya en su mayoría, desde que ya están estudiando, ya están colocados. Actualmente las empresas están fusionando 2 posiciones en una. Acá vemos una, por ejemplo, encargada de comunicaciones y mercadeo. Están solicitando un perfil de licenciado en mercadeo, de comunicación social, técnico en marketing digital o técnico en mercadeo, ¿verdad? Todos en estado de graduados, ¿verdad? Con un salario de $700, ¿verdad? Entonces, si ve, tendrían que tener un perfil profesional, tiene que tener tanto formación en marketing o mercadeo, ¿verdad? Como en la comunicación, ¿verdad? Los recién graduados se enfrentan ahora a la búsqueda de su primer empleo en el mercado laboral. Es importante conocer con qué ánimos hacen frente a su futuro laboral. Hasta el momento estoy ganando lo que es el mínimo, entonces no es que llene mis expectativas, pero sí estoy conforme porque hay personas que salen graduados y no encuentran un trabajo, entonces gracias a Dios yo sí tengo un trabajo actualmente. En lo personal siento de que es referente a lo que uno ha estudiado, básicamente en muchas ocasiones es muy bajo, pero sí, en el caso de cuando hay falta de experiencia, por algo se tiene que comenzar, ¿no? Al principio puede ser un poco porque puedes empezar como un puesto junior, por decirlo así, pero si adquieres como 1 año o 2 años de experiencia sí se va aumentando, pero en este campo sí se espera como más del mínimo porque ya no estás trabajando como una calidad de egresado, estás trabajando como una calidad de un profesional. Uno puede entrar como pasante y ganar $400, pero ahí una vez uno ya tenga el trabajo asegurado, ya puede optar por sueldos 900 o más. Bueno, mis expectativas son muy altas debido a que la universidad tiene un gran prestigio, entonces eso me ayudó un montón en poder ingresar a la institución a la que ahorita pertenezco. Ahí mismo están requiriendo pues todo lo que tiene que ver con las ciencias económicas. Entonces logré ingresar y gracias a Dios estoy como participando para poder ganar una plaza. De mi círculo cercano hay varios compañeros míos que están en áreas de trabajo que no corresponden, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, en áreas de atención al cliente, call centers o temas como dependientes de tiendas, cosas por el estilo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, pero creo también que es un poco por el tema de la crisis. Los desafíos que enfrenta nuestro país en el ámbito del mercado laboral de profesionales incluyen la necesidad de ampliar y de diversificar las oportunidades laborales, mejorar las condiciones salariales y fomentar una estrecha colaboración entre las universidades y el mercado para formar profesionales que puedan satisfacer las demandas cambiantes de la industria. Podemos tener un país de profesionales, trabajadores y trabajadoras que viven muy cerca de la línea de pobreza y en condición muy vulnerable. En El Salvador la verdad es que estudiar una carrera es muy difícil y a la vez ejercerla es mucho más difícil por las ofertas laborales. El país creo que es demasiado caro, sin mentir, para poder tener un salario mínimo. Hay personas que no logran salir y pues siento que nosotros los jóvenes no podemos independizarnos. Más que tener muchísimo conocimiento en pocas cosas, tener una habilidad y explotar tu habilidad para hacer las cosas, eso es lo importante en este mercado laboral. Quizás mi consejo sería primero aprender un segundo idioma. El idioma inglés es esencial
para cualquier carrera y para cualquier tipo de trabajo. Mi segundo consejo quizás sería no desanimarse, buscar siempre, usar las herramientas en línea que tenemos, mantenerse buscando oportunidades en línea. Hoy hay oportunidades de todo tipo, incluso becas, de todo hay en línea. Y si no se tienen los recursos, pues yo estudié becada toda mi vida, se podría decir, casi que desde séptimo grado estudié becada, luego becada en el bachillerato y luego pues posteriormente becada en la UCA. Invertir en educación universitaria sigue siendo una decisión valiosa y llena de potencial. A pesar de las barreras salariales y la competencia en el mercado, la formación académica brinda un sólido cimiento para el crecimiento profesional. El futuro pertenece a aquellos que persisten y se preparan para brillar cuando la oportunidad llama a su puerta. A continuación, el editorial. Mantener los principios y valores en tiempos normales es muy bueno. Ojalá todos lo hiciéramos. Pero mantenerlos en tiempos de crisis no es tan fácil. Ser fieles a la verdad, a la defensa de los derechos humanos, cuando lo que prevalece es la mentira y el odio hacia los que piensan distinto, se paga. No lo perdonan los poderosos. La UCA, con sus limitaciones, ha tratado de ser fiel a estos principios evangélicos. Y por eso también la tienen en la mira. Probablemente le den más importancia de la que realmente tiene a la universidad. Hablan de ella todo el día. Dedican programas enteros intentando desprestigiarla. Mienten, calumnian con un cinismo que pareciera que están diciendo la verdad. Hay gente en el poder y otros que están a su servicio que pareciera que viven obsesionados con hablar todo el tiempo de la UCA. Y sin quererlo la mantienen siempre en la agenda del país. Hay personas que comen de hablar mal de la UCA, les pagan para que se dediquen a atacarla, para que alquilen sus micrófonos, su inteligencia, a desprestigiarla. Y lo más triste es que hay mucha gente que les cree. La única manera que habría o que haría posible que no hablaran de la UCA es que se callaran. Que no dijera nada de lo que pasa, que se encerrara en sí misma haciéndose indiferente a la realidad. Y precisamente eso es lo que quiere, callarla. No es fácil mantener el espíritu crítico en medio de los ataques, pero la UCA tiene faros que iluminan su camino. Lo mismo hicieron con los mártires jesuitas. Quisieron callarlos y si lo hubieran hecho a lo mejor no les hubiera pasado nada. Lo mismo intentaron con Monseñor Romero, silenciarlo. Hasta con el mismo Jesús pasó toda clase de ataques y humillaciones, pero cumplió su misión. Y como no los pudieron callar, los asesinaron a todos y con aplausos de alguna gente. Los que hoy atacan a la UCA hacen lo mismo que hicieron en el pasado con Jesús de Nazaret, con Monseñor Romero y con tanto mártir de la justicia en el mundo. Repiten la historia, pero ahora ellos son los fariseos, los dahuizón o los de la tandona. Se equivocan los que piensan que la UCA depende de personas en concreto. Es cierto que el carisma de la universidad se realiza a través de hombres y mujeres, pero no depende exclusivamente de ellos, porque la universidad tiene su identidad propia, su inspiración cristiana que le empuja a decir la verdad, aunque la verdad la vistan de mentira. A pesar de asesinar a sus dirigentes en el pasado, la UCA ha seguido adelante. Y la historia le dio la razón y exaltó al Hijo de Dios que fue crucificado y atacado. La historia le dio la razón a Monseñor Romero, le dio la razón a los mártires. Y la historia va a dar la razón a quienes hablan hoy con la verdad y quieren el bien para el país, y también a los que mienten y engañan para esconder lo que está pasando detrás de las apariencias.
la sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas, un programa producido por Audiovisuales de la UCA. En este día tenemos como invitadas a dos economistas de la universidad con quienes haremos un breve análisis socioeconómico de El Salvador. Tenemos como invitadas a Ileana Álvarez y a Melaris López. Bienvenidas. ¿Cuáles son los principales hallazgos de un estudio presentado recientemente por ustedes? Sí, bueno, tenemos el gusto de presentarles los resultados de nuestro análisis socioeconómico de El Salvador 2023, que este año pues lo hemos denominado Aportes para la construcción de una sociedad del cuidado, específicamente para el caso de El Salvador. Y bueno, nuestro análisis en este año también parte de un momento histórico importante. Y es que, bueno, el 5 de mayo de este año, pues la Organización Mundial de la Salud se sabe que acogió la recomendación para poner, digamos, oficialmente el fin de la pandemia. Entonces, eso a nivel social, a nivel político y a nivel económico es un momento muy importante, porque es necesario voltear la mirada hacia las políticas, por ejemplo, que se aplicaron para poder contrarrestar un contexto de crisis como el que se desarrolló y seguimos viviendo, pero también es muy importante porque nos lleva a analizar qué lecciones aprendimos de todo este contexto. Entonces, en la actual edición de nuestro análisis socioeconómico de El Salvador, en concreto se está proponiendo un cambio en la visión de desarrollo y de bienestar que se tiene como país, ¿sí? Y el traslado sería pues de nuestro modelo de marcada tendencia neoliberal hacia lo que actualmente se denomina las sociedades del cuidado. Sí, recuerdo que el vicerrector hizo una referencia como un análisis atrevido, de alguna manera, como cambiando los paradigmas de este estudio. ¿A qué se refiere un poco a esta visión? Sí, bueno, a las sociedades del cuidado podemos adjudicar al menos 3 características claves. La primera es que pues, se reconoce y se busca garantizar el derecho humano al cuidado, es decir, aquella posibilidad de que las personas que necesitan cuidado lo reciban en las mejores condiciones, pero también garantizando los derechos y la calidad de vida de las personas que proveen cuidado. Porque este es un elemento importante en una sociedad del cuidado, porque es un reconocimiento a todo ese trabajo que se realiza mayormente por mujeres y que actualmente no está dentro de las visiones convencionales de la economía o del desarrollo. En ese sentido, un segundo elemento de estas sociedades del cuidado es que se le pueda dar una justa valoración económica y social a estas labores. Y finalmente, quizás el componente más económico-técnico es el pensar a los sectores del cuidado dentro de la economía como ejes principales de la recuperación económica. Esto entendiendo que también un nuevo paradigma debe sentar las bases para poder enfrentar la crisis actual, ¿no? Entonces, más o menos por ahí irían las características de la sociedad del cuidado. ¿Y tenemos algunas cifras sobre este tema? Pues mire, lo que yo podría compartirle en este momento con mi compañera es que tenemos 3 hallazgos relevantes en nuestro análisis actual que nos llevan a proponer en concreto sobre la sociedad del cuidado. El primero es de carácter económico y demográfico, ¿sí? Y es el planteamiento acerca de en qué momento de la transición demográfica se encuentra El Salvador. Afirmamos entonces en nuestro estudio que El Salvador se encuentra muy cerca del máximo aprovechamiento del bono demográfico, es decir, este excedente de población considerada joven y altamente productiva, ¿no? Se ha estimado el máximo aprovechamiento para 2030, y el cierre de esta ventana de oportunidad, como se dice desde las visiones del desarrollo, en 2050. Entonces, este es como, digamos, el primer hallazgo. Entonces, nos dice que si como país, ¿verdad?, todavía tenemos esta ventaja poblacional, entonces es importante pensar una inversión estratégica en este grupo poblacional para poder aprovechar sus potencialidades productivas y que también sirva como de respaldo en un futuro, ¿sí? Es decir, prepararnos para un horizonte de envejecimiento, que es además la tendencia que marca ya toda la región latinoamericana, ¿sí? Entonces, ese, digamos, lo podemos unir con nuestro segundo hallazgo, muy importante, que es entonces esa inversión estratégica, ¿a cuánto asciende?, ¿sí? Y tenemos que, a partir del modelo de la proporcionalidad de las fuerzas productivas en El Salvador, se propone concretamente una inversión estratégica de al menos $1.852.4 millones, ¿sí? Esto
además de tener una orientación social, una orientación en la mejora de la calidad de vida, también se propone que se haga con un énfasis de cuidado, ¿sí? Es decir, que cualquier inversión o pensamiento alrededor del desarrollo que podamos tener, ¿verdad?, por ejemplo, no siga promoviendo brechas de género, ¿sí?, o que sirva para seguir invisibilizando el gran aporte del trabajo de cuidados que recibe nuestra economía y que prácticamente la sostiene. Entonces, en ese sentido, tendríamos como esta idea de una sociedad del cuidado también sería una donde se valore y se invierta en la mejora en la calidad de vida de esa fuerza de trabajo del cuidado que tenemos, mayormente mujeres, y que necesita urgentemente inversión en educación, salud y juventudes. Este sería como el segundo hallazgo. Y el tercero, que consideramos además central, porque hemos planteado que la gestión integral del agua debe ser un objetivo del nuevo modelo. No podemos pensar un buen cuidado o una sociedad del futuro que no tome en cuenta una adecuada gestión del agua. Ahí tenemos también el tema de la industria extractivista, ¿verdad? ¿Qué resultados ha obtenido esta investigación, Merari? Como decía Iliana, definitivamente no se puede pensar una sociedad del cuidado sin también tener en cuenta los recursos de la naturaleza. En este caso concreto, el agua es un bien transversal tanto para la vida productiva como para la vida reproductiva. A nivel de la producción, con énfasis en la industria, es un insumo que no puede cambiarse por ningún otro. A nivel del medio ambiente, es determinante para la biodiversidad, y a nivel social es un derecho humano. Por tanto, hacer digamos, este análisis de qué tanto impacta, cómo se gestiona el agua, es determinante y pasa por saber cuáles son los puntos críticos. En este sentido, desde el análisis que hemos hecho, podemos identificar que el sector agrícola es un sector determinante al que hay que ponerle atención. Primero, porque es muy importante por todo lo que produce como bienes finales para las familias, para la exportación, pero también es importante porque es productor de insumos, es decir, produce ciertos productos que van a ser utilizados posteriormente para, por ejemplo, en la agroindustria o en la industria como tal. Además hay otros sectores como por ejemplo el de las carnes y sus derivados y también en productos de la molinería, que también son sectores a los que hay que ponerles atención debido a que se han denominado como claves, dado que pues tienen importancia en la demanda de agua que están generando. Tenemos otro grupo que le hemos denominado sectores estratégicos, que son aquellos sectores que por su naturaleza hacen que otros sectores demanden, es decir, que son muy demandantes de insumos que previamente han consumido agua. Tal es el caso del sector azucarero, que pues depende mucho de la industria cañera. La industria cañera estaría demandando por lo menos en el año 70 millones de metros cúbicos. Eso es como mínimo, podría ser incluso más. Tenemos también, por ejemplo, el sector de los lácteos, que está muy ligado, ¿verdad?, también a la agroindustria, a la transformación que se puede tener de estos productos. Pues y en ese sentido hemos hecho una serie de propuestas, ¿verdad?, que incluyen, por ejemplo, la necesidad de invertir en riego, en sistemas de riego eficiente. Actualmente en el caso salvadoreño solamente un 3% de los cultivos cuentan con sistemas de riego porque también tienen un alto costo, arriba de $7,000 por manzana, lo cual en el contexto salvadoreño y con el nivel de producción que se tiene y el tamaño de parcelas que se cultivan, pues también es un poco, digamos, difícil, lo cual significa que no puede venir exclusivamente de los privados, sino que tiene que ser una política pública. Además, teniendo en cuenta que esto pone en riesgo también, ¿verdad?, el tema de la seguridad alimentaria, sobre todo de cara a múltiples procesos que se están viviendo en nuestra economía, ¿verdad?, principalmente temas relacionados a la inflación, que mucho de ello se debe a esta inflación subyacente relativa con energía y con alimentos, y también el tema de cambio climático, ¿verdad? Solamente este año hemos perdido 1.7 millones de granos básicos, lo que significa que de cara a 2024 esta situación puede empeorar. Entonces todo esto se correlaciona definitivamente con el cuidado de nuestros recursos naturales y bueno, específicamente con el agua. ¿Cómo ven la actitud de este gobierno con respecto a estos temas? En realidad es complejo, ¿no?, porque más allá de un análisis de política o de implementación de la misma, lo que se plantea pues es un cambio de paradigma,
¿sí? Es un cambio en la visión de desarrollo y eso, por ejemplo, ¿dónde lo podríamos encontrar? Lo podríamos encontrar en aquellos ejes o pilares de un plan de desarrollo, ¿sí? Tanto económico como social, cultural, etc. Entonces, sí podemos considerar que no existe una intencionalidad clara de virar hacia un paradigma de este tipo. Sin embargo, sí consideramos que el contexto exige que el diseño, la ejecución y el seguimiento de cualquier inversión pública, cualquier inversión privada y cualquier diseño de política pueda tener en cuenta estos elementos. ¿Por qué? Porque si eso no sucede, y eso es tanto desde el papel que puede tener el Estado como del que pueda tener en conjunto los actores de la sociedad, si esto no sucede, lo que podemos esperar son escenarios de profundización de la desigualdad que ya se vive, ¿sí? Así como, digamos, que se vuelva más compleja esta situación de cómo ya buena parte de la población está cayendo en niveles de pobreza. Este indicador va al alza, ¿sí? Entonces, si no se interviene económicamente tratando de cerrar las brechas que aquí se están indicando, entonces muy probablemente vamos a tener escenarios súper exigentes. Y es bien importante tomar en cuenta el dato demográfico porque lo que nos está diciendo es que los desafíos son muchos y el tiempo es muy poco. ¿No tuvieron dificultades con el tema de investigar los datos? El tema de la transparencia es bien complicado aquí actualmente. ¿Qué problemas tuvieron ustedes para enriquecer, digamos, esta investigación? En el caso de las estimaciones que se realizaron para el tema agua, hubo, digamos, un hallazgo bien significativo porque recientemente se publicaron datos de extracción de agua de las industrias, ¿verdad? Sin embargo, este es un dato puntual, no hay datos anteriores para hacer iguales comparaciones y tampoco hay datos desagregados para otros sectores. En ese sentido, de hecho, una de las recomendaciones del informe es que como academia podemos aportar para hallazgos significativos de información, para toma de decisiones, para aplicación de políticas. Sin embargo, pues definitivamente el acceso a la información es determinante, ¿verdad? Sabemos que cada vez más se reduce la información a la que podemos acceder y definitivamente es un insumo valioso para poder generar más y mejor conocimiento. Incluso con estas limitantes, ¿qué balance económico se podría hacer de El Salvador de este año? ¿Cómo estuvimos? Entiendo que la guerra de Ucrania sí nos ha afectado, bueno, a todo el mundo, pero también tiene sus particularidades el país. ¿Cómo terminamos el año? Definitivamente sigue pesando el riesgo geopolítico y también toda la ruptura que hay en la cadena de suministros, digamos, los picos que se han tenido también en el alza de combustible, pero en el caso de El Salvador particularmente nos afecta la alta dependencia que se tiene de las importaciones. Esto está afectando demasiado el tema de la inflación y también el tema de crecimiento. Los pronósticos nos dicen que las economías en vías de desarrollo y emergentes son las que más van a crecer de cara al siguiente año. Sin embargo, desde la crisis por COVID-19, digamos, la recuperación no se ha detenido, pero sí se va desacelerando cada vez más. En temas pues, inflacionarios también está jugando un papel central las grandes economías como Estados Unidos y China. En Estados Unidos pues, se pronostica que va a subir las tasas de desempleo, lo cual nos impacta directamente, ¿verdad? Porque sabemos que la principal migración es hacia ese país. Y en cuanto a China, pues también es importante saber que es la única economía emergente que va a tener un decrecimiento debido a que pues, está sufriendo también una crisis inmobiliaria, pérdida de confianza de capitales y demás, y todos pues, estos aspectos, aunque se vean muy lejos, definitivamente nos afectan como país, principalmente, ¿verdad? Porque también somos altamente dependientes de combustibles fósiles, lo cual es otro factor que dispara el tema de los precios, y recientemente el FMI ha dicho que el crecimiento interanual posiblemente no supere el 2% de crecimiento, lo cual pues también nos pone en un escenario bastante arriesgado para el caso salvadoreño. Sí, estamos complicados. Iliana, para concluir quizás. Sí, mire, en este último tema, sí, a mí me parece que como país un tema que definitivamente no se tiene que dejar fuera del balance es lo apretada de la situación que en este año han estado los bolsillos de los hogares, ¿sí? La situación de la calidad de vida de las familias salvadoreñas
por motivos de poder adquisitivo, ¿sí? Esto ha sido una cuestión inflacionaria que se ha sentido bastante, sobre todo porque los niveles de ingresos están estancados, ¿sí? Y como país también a mí me parece que al menos 3 grandes desafíos y que también los tenemos registrados en el informe, son que se debe apostar, no solo este año, sino con miras a corto y mediano plazo, a cerrar los déficits de protección social, a pensar un desarrollo interno, un desarrollo endógeno que reduzca la dependencia de remesas y de importaciones, como menciona Meray, y por supuesto que se logre la estabilidad de la economía de los hogares. La política económica debe dirigirse a esos 3 grandes desafíos. Ok, muchas gracias Ileana, muchas gracias Meraris. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Y gracias a ustedes amigos y amigas por haber estado en sintonía, nos vemos en la próxima. En Miradas damos paso a la sección musical.
se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Cuando me detengo en un semáforo al frente, antes éramos 2, 3 motociclistas y ahora estamos hablando de 20 motos esperando que el semáforo cambie. O sea, ahí uno va observando, ¿verdad? Al momento de rebasar ya no es 1-1, sino que ya son filas de 10, de 15.